Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué nos convoca el día de hoy? Gestión de base de datos es la unidad didáctica y el tema tiene que ver con vistas de datos en SQL Server, ¿sí? Pregunto, ¿sí logran ver mi pantalla, verdad? ¿Todos? Ángel, Castillo, Urbano, Miguma. Sí, profe, un poco lento, pero sí lo veo. Ok, lento pero seguro. Ya, ok. Bien, Es mi internet. entonces, ok, entonces, pregunto, ¿alguien sabe qué es una vista de datos? ¿He escuchado? ¿Tiene idea de qué cosa es una vista de datos? No importa que se equivoquen, ¿ah? La idea es equivocarse acá y no ya cuando estén trabajando, ¿no? De forma oficial. ¿Alguien tiene alguna idea de qué cosa es una vista de datos? ¿Ideas? Pardo, haz sentir tu presencia, por favor, Pardo. Te escucho, tu opinión importa. Algunos alumnos dicen, profesor, usted no se olvida de mí. No me voy a olvidar, obviamente, que me voy a acordar de ti si nunca te veo participando. Tampoco. De algunos me acuerdo porque me fastidian por el chat o me llaman y ya, bueno, ya sé que quién está avanzando. A ver, Castillo, ¿qué me dice? Para poder ver la información de la tabla. O sea, una vista de datos consiste en obtener información de una tabla, ¿sí? Ver ¿qué cosas? Las columnas, los campos. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dice Cabello? ¿Está por ahí? ¿Cabello? Está. Silvana, ¿estás por ahí, Silvana? A ver, pregunta número 1, dice, ¿qué es una consulta de datos? ¿Alguien tiene idea de qué cosa es una consulta de datos? Pueden participar. Señores, en la semana 17 yo no hago la clase, lo hacen ustedes. Y ahí créeme que te voy a preguntar hasta cosas de tercer semestre, tercer ciclo, así que anda reforzando, porque es ahí donde tienes que demostrarme que vales un 20 y que mereces tenerlo. Entonces, participen. ¿Alguien sabe qué es una consulta de datos? ¿Cómo definirían ustedes una consulta de datos? ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿De qué es? A ver, Tufiño, ¿qué me dice? Es una forma de recopilar información o buscar información. ¿Dónde lo busco, Tufiño? ¿En dónde? ¿En Google? ¿En una red social o en la base de datos? Deme la definición completa en una tabla. ¿Ok? ¿Qué dice Pardo? Obtener datos en el menor tiempo requerido. Ok, entonces podríamos decir que una consulta de datos consiste básicamente, jóvenes, no se olviden, consiste en la selección de campos, o sea, columnas y registros, es decir, filas de una tabla. Una consulta de datos es eso, es la extracción de información de una o de varias tablas. De forma práctica, no es otra cosa que la selección de campos y registros, es decir, de columnas y filas de una o varias tablas. Una consulta de datos no solamente consiste en sacar información de una sola tabla, puede ser de una colección de tablas, naturalmente del tipo de información que nos soliciten mostrar o extraer de nuestra base de datos. José Alfredo nos comenta lo siguiente, dice, es la opción de obtener información, es la acción, perdón, de obtener información deseada de la base de datos. Pues sí, es básicamente eso. Obtengo información de la base de datos y a través de qué, pues de la selección de un conjunto de tablas donde naturalmente voy a tener que especificar qué columnas y qué registros quiero mostrar. Porque si alguien me dice, no, yo no quiero ver todos los clientes de la base de datos, quiero ver aquellos clientes cuya nacionalidad sea colombiano o chileno. Entonces no me interesa ver a los peruanos, me interesa ver a los extranjeros. Entonces, ¿ahí qué hago? Aplico un filtro, aplico una condición sobre la tabla, ¿correcto? Ok, congratulations para Pardo, Silvana y José Alfredo, estamos bien. Segunda pregunta, dice, ¿qué es una consulta de datos multitabla? Vamos a poner que ese día está Ramírez exponiendo y le digo, señor Ramírez, dígame usted, ¿en qué consiste una consulta de datos multitabla? ¿Y qué comandos o qué instrucciones debo de especificar en la sintaxis de una consulta multitabla? Tu opinión importa, Ramírez, te escucho. Ramírez, se murió Ramírez. Ok, ¿qué me dice José Alfredo? Inner joint.
solo inner join, José Alfredo, ¿no te falta algo? Lo más importante, ¿con qué inicias la consulta? Select, claro que sí, ¿no? Select, coloco los campos, from, coloco las tablas, inner join, coloco el enlace, on, hago la relación entre la llave primaria y la llave foránea. Y adicionalmente puedo incorporar un where si es que me piden un filtro en la consulta de datos. ¿Vamos claro? Yo creo que sí tienen la idea. Tienen la idea. Ya lo hacemos, un ejercicio que voy a plantear ahí, no te preocupes, termino con la diapositiva y pasamos a la praxis. Ahí voy a explicar el tema del on. El on es básicamente para relacionar Burrugaru. Tiene que ver cuando tú quieres hacer un enlace entre tablas, no solamente digo, ok, por decir, no, select, code CLI, ¿no? El código del cliente, el apellido, el nombre, sino también me piden mostrar el nombre del distrito. Entonces en el from, yo digo from, clientes, inner join, distrito, on, donde cliente.cpostal sea igual a distrito.cpostal. O sea, en otras palabras, ¿qué viene después del on? La relación entre la tabla 1 y la tabla 2. La relación, profe, R. La relación que hay entre ambas tablas, sí. Si no quieres usar inner join, puedes usar también el tema de alias, una consulta con alias. Ahorita vamos a usar Nordwin, que es la base de datos que tiene información, tiene registros y nos va a servir para mostrar alguna consulta de ese tipo. La tercera pregunta dice lo siguiente, como parte de tus conocimientos, es ¿cuál es la instrucción que permite enlazar más de una tabla dentro de una consulta de datos? Pues ya lo respondió Murrugarra, tiene que ver con el inner join. El inner join es aquel comando, aquella instrucción que naturalmente pues va a permitir en este caso la unión o la selección de dos o más tablas. Para yo poder hacer el enlace entre ambas tablas, pues normalmente utilizo el inner join. La cuarta pregunta tiene que ver en este caso con lo siguiente. Brightness su micro, ya. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es la instrucción SQL para crear un filtro o una condición dentro de una consulta? Eso es regalado, eso es una mecha. ¿Cuál es el comando? Where, excelente. Ya, ok, y Murrugarra, contigo terminamos. Finalmente, ¿qué es una vista de datos? Una vista de datos será lo mismo que una consulta de datos, que me dicen, ¿sí o no? O es que son parecidos, son primos. En realidad no son iguales, son dos cosas diferentes. Ya de por sí, una consulta de datos y una vista de datos son dos cosas distintas. Alguien dirá, profesor, ¿por qué es distinto? Si ambos se supone que hacen una selección de registros. Pues sí, la diferencia, jóvenes, y apúntenlo, entre un query, entre una consulta en SQL y una vista de datos, es que el query solo se ejecuta de forma volátil. O sea, yo digo select, ¿no? ¿Sí? En la tabla, por ahí un from, un inner join, un where, dependiendo de qué es lo que me pidan mostrar. Doy F5. ¿Existe? Sí, existe mientras esté ejecutándose la consulta. Si yo salgo de ese query y ejecuto otra instrucción, simplemente la consulta se va, se desaparece. En cambio, una vista de datos no. Tú creas una vista de datos, pero la vista ejecuta una consulta, pero internamente crea una tabla. Sí, Pardo, te escucho. Profe, pues Sí, una consulta, profesor, buenas tardes. Una consulta. ¿Cómo? En la consulta de datos es porque te sustrae una cantidad de datos que requieres, yo creo. Y en vista de datos me imagino que es cuando te dan todo, o sea, toda una tabla. En cambio, en consulta es algo ya extraído. No, en realidad, Pardo, ambos, tanto la consulta de datos como la vista de datos, hacen lo mismo, muestran información. Ambos ejecutan un select, pueden ejecutar un inner join, pueden ejecutar un where, un order by o un group by. La diferencia entre una consulta y una vista es que la vista se crea como un objeto de forma física en la base de datos. Es decir, cuando tú dices create view y le pones vista 01, esa vista 01 se va a crear en la base de datos como si fuera una tabla, ¿correcto? Pero esa tabla, esa supuesta tabla que se crea, ¿qué va a contener?
los campos y los registros que tú indiques dentro de su sintaxis de la vista que supuestamente quieres ejecutar. Se crea como una tabla, y ahorita lo vamos a ver. En cambio, la consulta solamente existe mientras esté en ejecución. Si yo cambio de instrucción, la consulta desaparece. Si tú quieres tener una consulta de datos que se guarde de forma física dentro de la base de datos, pues naturalmente tienes que crear una vista. Es decir, en otras palabras, tu query, tu consulta que estás ejecutando en SQL, mételo dentro de una vista y tendrás una tabla más. Es como una tabla más que se va a crear de forma física en el SQL Server. Profe, ¿cuándo uso uno y cuándo uso el otro? Depende. Depende, pues, Murrugarra. ¿Tú qué me preguntas a mí eso si tú eres el programador? Es como que yo te diga, Murrugarra, ¿tú prefieres de día o de noche salir a rumbear? Pues no de noche, porque en el día trabajo. Ok, es otra necesidad la que tienes. La pregunta es, ¿cuándo creo una vista y cuándo creo una consulta? Depende. Si tú, escúchame bien, si tú vas a, digamos, a requerir la selección de determinados registros de forma constante, es decir, se va a utilizar constantemente ese tipo de información, se desea visualizar, lo recomendable es que uses una vista. ¿Cuándo ejecuto el select? El select solamente se ejecuta, ojo, a nivel de SQL. Profesor, desde Java, desde C#, desde Visual Basic, ¿puedo ejecutar un select? Sí, pero lo ideal, ojo, es que si esa información que tú vas a mostrar en una página web o un formulario, esa información recurrente, o sea, siempre necesitan visualizarla, lo ideal sería que lo metas dentro de una vista, porque finalmente pues es un objeto más que se va a refrescar cada vez que tú hagas un select y ya no hagas el select al conjunto de tablas. Por ejemplo, escúchame, Murrugarra. Por ejemplo, yo quiero mostrar, profesor, datos del cliente, datos del pedido y datos del empleado. Y también quiero datos del distrito. ¿Cuántas tablas hay ahí? 4, ¿verdad? 4 tablas. Pregunto, si yo quiero ejecutar esta consulta desde Java, tendría que decir, ¿no? Select y jalar a las 4 tablas, indicar pues los campos, etc. Si yo esto lo meto dentro de un view, dentro de una vista, la vista, finalmente, ¿qué cosa se muestra en SQL? Es como una tabla. Pero es una tabla que se ha creado producto de la selección de otras 4 tablas, que tienen un conjunto de columnas y que van a almacenar un conjunto de filas, que al final se crea como un objeto más, como un object dentro de la base de datos. Y es simplemente una tablita que resume la selección de 4 tablas, por ejemplo. Entonces, yo desde Java, ¿a quién llamo? Llamo solamente a la vista. Y la vista se corre dentro de SQL, dentro del servidor, y esta internamente jala los datos de las otras 4 tablas con sus respectivos registros. Entonces, entre las dos, ¿cuál te recomiendo? Usa vistas de datos. ¿Es mucho más rápido, profe? A nivel de procesamiento, a nivel de respuesta, Sí. Sí, no te consume mucho, porque la vista ya es un objeto que existe, que se va a crear dentro del database y que naturalmente va a estar a disposición del usuario cuando éste lo invoque desde un lenguaje de programación. Incluso, Murrugarra, tú puedes hacer un update, una actualización de registros sobre una vista, porque esto es un objeto, es una tabla física que se crea en la base de datos. Y naturalmente esta se replica sobre las tablas de las cuales estoy extrayendo la información. Ese es, digamos, Viceversa también, si yo actualizo una tabla, ¿se actualiza la vista? Sí, porque la vista es producto de un select. Claro que sí, es en ambos sentidos. Así es. Entonces, lo ideal es que utilicen vistas, sí, solo cuando esta muestra información recurrente, o sea, constante. Eso no le quita el desmérito a que quieras ejecutar todo un inner join desde el lenguaje de programación, ¿no? Hay mucha gente que lo hace, pero por un tema de recursividad, por un tema de conexión, por un tema de usabilidad, de comodidad, flexibilidad de la información, pues muchos utilizan una lista de datos, ¿correcto? Porque al final es una tabla que se crea, la cual puede ser producto de un select con un inner join de n tablas, que finalmente queramos mostrar esa información. Y la ventaja es, repito, de que yo puedo hacer un update o un delete o un insert sobre la vista y esta puede ser incluso replicada en las tablas de origen.
pero claro, va a depender naturalmente de la cantidad de campos, de columnas que yo esté seleccionando en la vista de datos, para que esta se vea reflejada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Ya, ok. Entonces, ya tenemos más o menos claro el asunto. Ya sabemos que tanto una consulta de datos, repito, como una vista de datos, muestran información. Ambas contienen en su estructura un select, un from, puede ser un inner join, puede ser un inner join en el sentido cuando sea una consulta de tipo multitabla. ¿Puedo aplicar filtros? Sí. ¿Puede haber un where? Sí. Va a depender de la naturaleza del requerimiento de consulta que me pide el usuario mostrar. ¿Correcto? Punto 2. A nivel de ventajas entre una consulta y una vista, ¿qué recomienda? Una vista de datos, naturalmente. ¿Por qué? Porque si es que la información que yo voy a mostrar en una consulta es recurrente, es constante, siempre me van a pedir esas columnas, siempre me van a pedir esos registros, pues lo ideal sería que todo eso lo crees en una vista. La ventaja de la vista es que se crea como un objeto físico, que yo lo puedo ver en cualquier momento. Por ejemplo, si digo select, código, coma, ¿no? Cliente.apellidos, coma, cliente.nombres, coma, distrito.nombre, distrito, ahí ya tengo dos tablas, ¿correcto? Y luego digo, ¿no? From, ¿no? Establezco pues el inner join entre cliente y distrito. On, establezco la relación. Y si aparte me piden un filtro, donde me digan, no, solamente quiero ver los clientes que viven en Lima y Miraflores, hay un filtro. Todo eso lo puedo meter en un view, sí. Y por eso, ¿cómo vería la información ahora de la vista del view? Simplemente diría select asterisco from y el nombre del view. Ya no tengo que hacer inner join, porque eso ya está dentro de la vista. ¿Me dejo entender? Está dentro de la estructura. Ahorita vamos a ver el ejemplo para que se pueda entender un poco mejor. ¿Qué vamos a ver? Pues creación de consultas en SQL, creación de vistas de datos, y el otro tema es creación de usuarios. También en SQL tú puedes crear usuarios que son los que te van a permitir tener acceso al servidor. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que nos corresponde en esta semana. Ok, vistas de datos. A ver, dice el concepto. Una vista de datos, dicen, pues naturalmente es un objeto, ¿sí? Es un objeto en el cual permite, pues, almacenar, dicen, o definir consultas dentro de una base de datos para su uso posterior. O sea, lo que yo te decía, una vista es un objeto, es un objeto. ¿Qué va a hacer? Va a almacenar, pues, los registros, la información, un conjunto de campos, un conjunto de columnas, una colección de filas, una colección de registros para su uso posterior dentro de la base de datos. Pero que quede claro que una vista internamente va a tener una instrucción select. Eso es lo que va a ejecutar. Las tablas consultadas o las tablas seleccionadas en una vista son llamadas tablas bases, con algunas excepciones, que en el caso de la sentencia select puede ser llamada y almacenada también me dice como una vista de datos. ¿Correcto? Muy bien. En el caso, dice, de los ejemplos más comunes, correcto, que se incluyen en una vista, en este caso me dice, primero, que es un extracto de campos y registros de una tabla. Es decir, ¿qué hace una vista de datos que muestra? Pues muestra campos y registros, columnas y filas. También lo que incluye una vista es la unión o la selección de registros, naturalmente, que pueden ser dos o pueden ser más tablas dentro de la base de datos, ¿correcto? A ver, parece que alguien me escribió en el chat, perdón que no lo leí. Ajá, ¿qué me dice? Murrugarra, ¿podría decirse que las vistas son consultas recurrentes dentro del proceso de negocio, las cuales se vuelven tablas dentro de la base de datos? Sí, efectivamente, eso es lo que estamos tratando de decir. O sea, en eso consiste. Una vista es un objeto que finalmente se crea dentro de la base de datos, pero que nace producto de un select. Que puede incluso tener un inner join, sí, porque podemos mostrar información no de una sola tabla, sino de un conjunto de tablas. Todo va a estar en función al requerimiento del negocio, en función a lo que me pide el cliente, ¿correcto? Un joint de una o dos o más tablas puede estar dentro de una vista, sí.
Los resultados estadísticos de una tabla base es lo que muestra una vista de datos, sí, porque cuando yo ejecuto la vista, pues naturalmente me devuelve registro, me devuelve resultados. Me va a devolver información en función, repito, a la instrucción o instrucciones SQL que yo esté tratando de ejecutar dentro de esa vista, la cual pretendo crear o implementar. También incluye una vista, básicamente la combinación, podría tener incluso una vista, la combinación de tablas y vistas. Ojo, a ver, profesor, que ya me confundí. ¿Significa que una vista, después de ser creada, puede ser seleccionada dentro de otra vista de datos? Sí, sí se puede, también es factible. ¿En qué caso? No sé, va a estar en función a lo que me pidan mostrar, pues, ¿no? De repente los registros de esa vista finalmente pueden ser combinados con otra tabla y mostrados. Si es un requerimiento y la información guarda relación entre los campos, pues sí, también se puede. Incluso una vista podría estar incluida dentro de otra vista a nivel de selección. Claro que sí. Muy bien. Y aquí vamos a ver la forma más sencilla, jóvenes, de crear una vista. Una vista es sencillo de crear a nivel de SQL. Existe lo que se llama el asistente. Es decir, cuando tú creas una vista por diseño y no por código. Lo ideal es que ustedes hagan una vista de datos por código, es decir, por programación, porque se supone que ustedes son desarrolladores. También tienen que saber el tema de cómo crear un inner join, ¿no? O cómo crear una consulta mediante un filtro, un where. Pero el SQL te da la opción, naturalmente, de que tú puedas crear una vista usando el asistente. Ven mi pantalla, tengo acá, por ejemplo, Norwin, la base de datos que ustedes están utilizando. Y dentro de Norwin vas a encontrar, en este caso, dentro de la base de datos vas a encontrar, creo que en realidad no solamente en Norwin, cualquier base de datos de SQL vas a encontrar lo que se llama el diagrama de base de datos. Vas a encontrar la carpeta tablas, que se supone que, digamos, la base de datos almacena todas las tablas del database que tú hayas creado. Y hay una sección debajo de tablas, una carpetita que se llama vistas. Todos logran ver estas vistas que están acá, que dice categoría Salesforce 1.97. Por ejemplo, tienes una vista que muestra los detalles del pedido. Hay otras vistas que muestran las ventas de los productos por categoría. Hay otra vista que muestra, por ejemplo, las ventas por categoría. ¿Ven estas opciones que están acá? ¿Me confirman todos? Si ven aquí mi pantalla, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vistas dentro de esta base de datos Norwin. ¿Se entiende? Entonces, Murrugarra, si estás por ahí, a esto yo me refería con que una vista se crea como si fuera una tabla, como si fuera un objeto más dentro de la base de datos. Tú cuando ejecutas un select en SQL no se crea un objeto, solamente lo ejecutas y existe en ese momento. Si cambias de instrucción, la consulta se va, desaparece. En cambio aquí no, tú creas la vista como tal en SQL y esta se va a crear como si fuera una tabla más. ¿Se entiende hasta aquí? Angelito, Pardo, qué bueno, ok. Entonces, a esto era cuando yo decía es mejor, a la pregunta que hacía Murrugarra, ¿cuándo, profesor, utilizo una consulta y cuándo utilizo una vista? Y digo, bueno, primero depende de qué tipo de información quiera mostrar. Y dos, la frecuencia con que quiere el usuario ver esa información. Si es recurrente, si es constante, siempre, profesor, todos los días, profesor, hay que sacar un reporte de las ventas diarias. Date una vista, porque la vista naturalmente va a seleccionar un conjunto de campos, un conjunto de registros que se pretende mostrar de forma diaria al usuario. Si me pide que todos los días, cuando el usuario, antes de finalizar su sesión o antes de cerrar sesión, el sistema por defecto le muestre o lo direccione una pantalla donde naturalmente él diga emitir reporte de ventas, hace clic y por defecto sale pues el reporte de ventas, no sé, por cliente, por producto, va a depender de qué tipo de información quieren mostrar en la consulta, y es una consulta recurrente, o de repente quieren sacar el arqueo de ingresos. Oye, ¿cuánto hemos ganado el día de hoy? ¿Cuáles son los ingresos por producto, no? Alucinemos un poco. Me dicen, estás en una empresa donde te venden, no sé, pues
una bodega o de repente una empresa pues, que vende electrodomésticos, artefactos, y queremos saber en el día cuántos productos se han vendido y cuánto representa eso en dinero. Entonces digo, ok, licuadora, ¿cuántas unidades el día de hoy? 4 unidades. En dinero, 350 soles. Siguiente, un refrigerador, ok. ¿De qué marca? Tal marca. ¿Cuántas han vendido hoy día? Una nada más. ¿Cuánto representan? No sé, pues 2.000 soles. Listo. De repente hay que sacar un reporte constante. Entonces lo ideal es que crees una vista y simplemente la vista la llevamos desde el lenguaje de programación, desde el sistema. Y internamente esta pues tendrá pues seguramente un CL con un inner join, podrá tener de repente un filtro, no lo sé, eso ya depende de la naturaleza de la pregunta que nos piden. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, la ventaja de la vista, conclusión, es que se crea como si fuera un objeto más dentro de la base de datos. Muy bien. Ajá, ejemplo, dice. Crear una vista de datos, ojo aquí, crear una vista de datos de 2 tablas, dice, relacionadas con el nombre V de view, de vista, guión bajo consulta 1. En este caso, van a usar la base de datos Norwin, ¿sí? Y vamos a crear la vista por diseño. Muy bien, ¿cómo hacemos esto? Sencillo. Te vas a la opción de vistas, clic derecho, aparece pues un menú contextual, que es este de acá, y vas a seleccionar la opción que dice nueva vista. Haces clic ahí, muestra una ventanita como la que está acá, ¿no es cierto? Dice, lo primero que me dice la vista es, ok, ¿quieres que yo te muestre información, verdad? Sí. Ella dice, muy bien, ¿de qué tabla? Entonces te va a mostrar, en este caso el asistente, te muestra la ventana que dice agregar tabla, y tú vas a ver todas las tablas que tiene la base de datos. Muy bien. Siguiente paso. En este caso, en este ejemplo, te das cuenta que quieren ver información tanto de la tabla categorías como de la tabla productos. ¿No? Obviamente está en inglés. Entonces, ¿cómo hago eso, profe? Fácil. Shift, clic en categorías y luego clic en productos. Selecciona las 2 tablas y haces clic en el botón agregar. Nada más. Y luego, el SQL lo que va a hacer es, va a mostrar, mira, una interfaz como la que ves aquí en pantalla, que naturalmente te va a mostrar ya por defecto, ojo, ojito, esas 2 tablas que yo he seleccionado y aparecen ya relacionadas. Sí, ¿por qué, profesor? Porque en esta base de datos Norwin, ambas tablas tienen lo que se llama un alter table, tienen un foreign key. ¿Quién tiene foreign key aquí, Murrugarra? ¿Categorías o productos? ¿Quién tiene aquí la llave foránea? ¿Logran ver mi pantalla? Guisado. Tengo categorías, guisado, y tengo productos. ¿Quién de ambas tablas tiene la llave foránea? Categorías. Jalado, Murrugarra. Productos. ¿Quién tiene la llave foránea, Murrugarra? Productos. Muy bien, Miguma. Miguma, ¿quién tiene la llave foránea en la tabla de productos? Escuchen para todos, ¿eh? ¿Quién tiene la llave foránea en la tabla de productos? ¿Quién? ¿Quién? Tufiño, ¿quién? Ramírez, ¿quién? Categoría ID. ¿Quién me dijo? Categoría ID, profe. ¿Quién tiene su micro abierto? ¿Quién me está participando? Dime su apellido, pues no tengo a la... Profe. ¿Esa es? Ah, Ramírez, muy bien. ¿Y por qué lo dices Ramírez dudando a tu edad? Duda. No, profe, no. Categoría ID. Ramírez, tú ya comes con tu mano, hijo, ya nada de estar dudando. Categoría ID, dice, no, con duda, ¿no? Claro, pues hijo, el ID de la categoría. Mira, Murrugarra, atento, ¿ah? O sea que Murrugarra, eso no quiere 20, Murrugarra. Mira, Murrugarra. A ver, todos, por favor. Tengo acá categorías, ¿sí? Y tengo productos, ¿sí? Lo que está en negrito, mira, lo que está en negrito son las llaves primarias. En este caso, la categoría, la tabla categorías, está en plural y está en inglés. Su llave primaria es Category ID. Ah, ok, su llave primaria.
Y en productos, Silvana, deja de lo que estás haciendo y presta atención. Y productos tiene naturalmente su llave primaria. ¿Cuál es? Product ID. ¿Se entiende? Entonces, en una vista de datos, repito, las llaves primarias aparecen en negrita. Si yo tengo acá categoría ID en categorías, se relaciona con productos 100. Sí, correcto. ¿Con quién? Con categoría ID. O sea, el categoría ID viene a ser la llave foránea en la tabla productos. ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Se entiende o no? Bueno. Cuando tú en la vista haces esto, mira criatura, en la parte inferior aparece el clásico select, ¿te das cuenta? Pero después del select no hay nada, profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no he dicho qué columna quiero mostrar, por eso está en blanco. Pero en la segunda línea ya veo el front. O sea, el front indica de dónde voy a construir esta consulta, este query. Y si te das cuenta, aparece primero la tabla categories con el inner join. Dice, categorías enlazado con, y luego aparece en la tercera línea de código, aparece la tabla productos. Es decir, categoría está enlazada con la tabla productos. Murrugarra, estás ahí atento, ¿no? Porque tú me dijiste, profesor, ¿cómo es eso del on? Mira acá, Murrugarra. Y si tú te das cuenta, Murrugarra, después de que aparece categories, inner join, con la tabla productos, dice on. Ah, mira. Y aquí aparece la relación entre el ID de la categoría, que le dice, tienes que ser igual con productos.category ID. O sea, en otras palabras, después del on, atento Murrugarra, después del on, viene la relación entre la tabla A y la tabla B. ¿Quién es la tabla A? Categorías. ¿Quién es la tabla B? Productos. Entonces, no solamente tengo que especificar la tabla A, inner join, la tabla B, sino tengo que decir on, donde la tabla A, su campo llave primaria, sea igual a la tabla B, punto, su campo con la llave por ahí. Murrugarra, ¿estás ahí? ¿Te fuiste? Entonces, si se dan cuenta, a eso se refiere. ¿Preguntas hasta aquí? Pregúntame. Como dirían por ahí, un cómico mexicano. ¿Estamos claros? Miguma, Pardo, Tufiño. Tufiño se fue a almorzar, creo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Mira que estamos haciéndolo despacito, ¿ah? O sea, estoy explicando, mira, me quedo hasta tarde para hacerte tu manual, pues, o sea, ya mínimo, pues, ¿no? Ok, qué bueno. Entonces, que quede claro, repito. Recapitulando. En una vista de datos, ¿qué muestro? Un query, una consulta, listo. Estaba en la base de datos, me fui a la opción vistas, clic derecho, nueva vista. ¿Qué apareció? El asistente. ¿Qué me dijo el asistente? Oye, ¿cuáles son las tablas que quieres mostrar? Y en la lámina anterior, ¿qué hice? Seleccioné dos tablas. Seleccioné la categoría como tabla 1 y como tabla 2 la tabla productos. Cuando dije agregar, se supone que se mostró esta ventana, esta pantalla que tú ves aquí en esta lámina, que es la tabla categorías con la tabla productos. Murrugarra dirá, profesor, ¿por qué aparecen las tablas relacionadas? Porque Murrugarra, naturalmente, cuando crearon este database, alguien puso alter table, products, ¿sí? add constraint, seguramente le dio un nombre, ¿no? Por ejemplo, fk-products-category ID. Alguien dijo también, foreign key, paréntesis, ¿sí? Category ID, reference, referenciado a la tabla categories, paréntesis, category ID. Go F5. Es decir, en otras palabras, alguien estableció la relación entre ambas tablas. Como en la creación de la base de datos ya la relacionaron, ojo, ojito, en la vista, cuando yo llamo a estos dos individuos y le digo, oye, categoría, ven para acá, y oye, productos, ven para acá, bingo, aparecen relacionadas. ¿Se entiende? Entonces, Murrugarra, que no te extrañe, ojo, que no te sea extraño, en algún momento cuando usted estés trabajando, usted esté de repente, no sé, haciendo un sistema y te den el backup de una base de datos, ¿qué
¿Qué es lo primero que haces tú, Murugarra, cuando te dan una copia de seguridad de una base de datos? A ver, para todos, ¿qué es lo primero que ustedes hacen cuando restauran un database? ¿A dónde se van? Lo primero que ven. ¿Qué hacen? ¿Qué ven? El diagrama. Claro, muy bien. Lo primero que hago yo cuando a mí me dan un backup y no entiendo qué es lo que están mostrando en esa base de datos, pues alguien de repente se va a la carpetita tablas y da una ojeadita, ¿no? Mira, mira, tabla. Pero para poder entender ese modelo relacional es irme al diagrama físico de la base de datos, correcto. Y si tú, Murugarra, te das con la sorpresa de que en ese backup hay tablas que están vinculadas y hay tablas que están sueltas, cuando tú crees una consulta, un ejemplo, profesor, me han dado un backup, cuando hago la vista, yo veo que categorías no están relacionadas con la tabla de productos. Entonces yo lo primero que digo es, joven, ¿usted ha visto el diagrama de la base de datos? No. Me dice, vaya, míralo. Y me pregunto, ¿en el diagrama aparecen esas dos tablas relacionadas? No. Es por eso que en la vista no se están relacionadas. ¿Se entiende? Conclusión, en el diseño de la vista, yo veo no solo las tablas, veo sus columnas, veo la estructura, pero también veo la relación que existe entre ellas. Si tú, Ángel, o tú, Silvana, no logras ver que las tablas están relacionadas, no se muestra en la vista que ambas tablas están relacionadas, eso es porque no existe una relación física en ese código. O sea, nadie hizo foreign key reference. ¿Se entiende? Entonces, Profe, pero si no hay relación, Murugarra ya está preguntando. Dime, te escucho. Sí, profe, estaba comiendo, disculpe. Si no hay o sea, si no hay relación, igual se puede crear una vista, ¿o no? Depende. O sea, que yo siempre digo, todo es depende. A ver, la pregunta es, ¿depende por qué, profesor? Mira, escuchen todos, jóvenes, ¿eh? Es por ser bonito la videoconferencia, es para aclarar. Más que hacer cosas, es aclarar el tema. La ventaja, jóvenes, de usar una vista es que traigo información, sí. Pero Murugarra dice, profesor, ¿qué pasaría si yo me doy con la ingrata sorpresa de que en la base de datos esas dos tablas que quiero mostrar no lo han relacionado? El resto está relacionado, pero estas dos que me interesan mostrar su información no está relacionada. Pregunto, ¿puedo yo vincularlo? Me dice Murugarra. Y yo digo, sí puedes, Murugarra. Ahora tú, Murugarra, me preguntarás, ¿cómo lo relaciono? ¿Ves acá, Murugarra, el inner join? ¿Ves aquí el inner join? ¿Ves el on? Aquí está estableciendo la relación. ¿Te das cuenta? Es decir, aquí ya están vinculándose, aquí se están relacionando, pero se están relacionando a nivel de consulta, no a nivel físico. En este ejemplo sí están relacionados a nivel físico, pero en un supuesto que no lo estén, ¿yo los puedo vincular? Sí, sí los puedo vincular, pero lo puedo vincular por inner join. Ahora, aquí la pregunta sería, profesor, ¿qué pasaría si yo ejecuto y me sale error? A pesar que he puesto el inner join y todo, pero me dice que no se pueden mostrar registros. ¿Por qué? Porque acá, Murugarra, hay un problema. Puede que las datas no se muestren siempre y cuando el registro A no existe en la tabla B. Es decir, si el registro que yo pretendo vincular, por ejemplo, entre categorías y productos, yo quiero mostrar la categoría B, un ejemplo, y de repente en la tabla de productos no hay ningún registro en la tabla B, ¿qué va a mostrar? Nada. ¿Por qué nada? Porque no hay match. ¿Se entiende? Por eso digo depende. Si el registro que yo quiero mostrar existe en la otra tabla con la cual estoy vinculando, entonces sí se va a mostrar la información. Si no hay match, no hay registro, pues mira, no te puedo mostrar registro alguno porque la categoría que quieres mostrar no existe en la otra tabla y por lo tanto no hay nada que mostrar, porque no hay vinculación, no hay enlace. ¿Se entiende? Entonces, lo ideal es que la categoría que yo pretendo mostrar realmente esté registrada como llave fuera en la tabla de productos. Sí, porque si no, ¿qué productos muestro? Pues, si no hay enlace. ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Por favor, díganme si estamos claros o no estamos claros. No vuelvo a explicar. Por eso le digo, jóvenes, si la tabla no está vinculada, ¿la puedes vincular? Sí. ¿Cómo? Ahí está, inner join. ¿Sí? Ahí luego digo on y establezco la relación. El tema aquí estaría si es que los registros en la tabla de productos existen o hay alguna categoría de la cual yo pretendo mostrar o relacionar, porque si no hay datos, no hay datos en común, pues no se va a mostrar nada. ¿Se entiende? Por eso es importante siempre hacer nuestro inner join, perdón, nuestro foreign key en la base de datos, o sea que realmente
estén relacionadas de forma física para evitar problemas a futuro. Esto que está acá, ¿qué se llama? Se llama la área de tablas. Y esto que está acá son básicamente para mostrar las columnas o las filas según un criterio de ordenación. Y aquí tenemos pues el área de instrucción SQL. O sea, acá todo lo que yo selecciono aquí en la vista, naturalmente se agrega el código y se autogenera. Esa es la ventaja de LinearJoin, me autogenera el script de la consulta. Y finalmente, en la última parte, tendré el área de los resultados. ¿Correcto? Muy bien. En este ejemplo, mira, se va a seleccionar los registros en este orden. Dice, primero, selecciona el Product ID. 2, el Product Name, nombre del producto. 3, el precio del producto. 4, marco la columna unidades en stock. 5, selecciono el nombre de la categoría. Y 6, selecciono la descripción. Acá, señores, hay que tener mucho cuidado cuando uno crea una vista por diseño. Es decir, según el orden que tú selecciones, ojo, es el orden en el que se va a mostrar la vista, las columnas de la vista de datos. Si yo marco primero la categoría, luego la descripción y luego el Product ID, en ese orden se va a ir mostrando los registros, o en este caso las columnas de esa consulta. Como se dan cuenta acá, hay un orden y naturalmente ni bien tú haces clic, 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 se van agregando las columnas y se van agregando las tablas a las cuales pertenecen dichas columnas. Y mira, de forma automática se crea el cuello. CL, que está el producto, ¿no? Product ID, luego dice coma, nombre de la tabla, punto, nombre del campo, coma, nombre de la tabla, punto, nombre del campo. Todo esto, profesor, ¿usted lo ha programado? No, lo programa por defecto, se genera por defecto el asistente. Acuérdate que estamos creando vistas con el asistente. Entonces, él te genera todo este script, él te genera todo el inner join. Ojo con eso, ¿ya? Y naturalmente, pues, aparece la relación entre ambas tablas, ¿no? Gracias al inner join y a través del on se establece la relación y listo. De esa manera se tiene la información. Finalmente, ¿cómo ejecuto, profesor, la consulta? Porque hasta el momento usted lo que me está diciendo es cómo selecciono y lo que me va a generar a nivel de código. ¿Cómo ejecuto la consulta? Sencillo. Te ubicas en el área donde están las tablas, haces un clic secundario o un clic derecho y haces clic en la opción ejecutar. O control más R, que es una forma directa de poder ejecutar una lista de datos. Y al ejecutar en SQL, lo que voy a visualizar es finalmente los resultados, los registros que contienen ambas tablas, según la selección de columnas que yo he hecho. Naturalmente veo pues código del producto, el nombre del producto, su precio, las unidades en stock, el nombre de la categoría y la descripción. Esto sería a nivel de resultados de la lista. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, todo eso se ve a nivel de diseño, a través del asistente de vistas que me permite crear SQL Server. ¿Bien? ¿Podemos ordenar los registros en una vista? Sí, sí se puede. Te vas acá a la columna criterio de ordenación, ¿lo ven? Y acá tú indicas el orden. 1 significa que se va a ordenar en el primer campo, ¿no? Es decir, en este caso uno elige, ¿no? Si quiere que esté ordenado. En este caso 1 significa que se van a ordenar los registros. Y obviamente, naturalmente, para eso, pues, uno indica qué campo es y la ordenación según, ¿no? En este caso quieren que se ordene por nombre del producto. Y, ¿qué aparece en el inner join? Miren, por favor, acá. Aparece el order by como comando SQL y acá indica cuál es la columna que se quiere ordenar. Profe. ¿Hasta ahí? Sí, dime. Ahí en el select sale select top 100%. Ah, ya. Lo que pasa es que cuando tú creas una vista por diseño, él por defecto te muestra los 100 primeros registros, los top, los 100 primeros. Si tú no quieres, esto lo puedes editar. Simplemente lo borras y se crea la vista. Claro que acá lo está haciendo por diseño, él te genera ese código. ¿Lo puedo editar? Claro que se puede editar. Simplemente lo borro y lo guardo. Y solucionado el problema. Profe. Uh-huh. Y si por error, por ejemplo, te olvidaste, imaginemos que tenés un registro de 1000, por ejemplo, 1000 registros,
y te olvidaste borrar el top 100, tienes como igual drop vista y lo vuelves a crear borrándolo eso. Sí, o simplemente lo que hago es me voy a la vista, clic derecho diseño, carga todo y ahí lo edito. Ah, ya. Sí, también lo puede hacer por diseño. Claro, si no le quitas el top, significa que si hay 1000 registros, solamente te va a mostrar los 100 primeros, naturalmente. Ojo con eso. ¿Cómo grabo una vista? Pues simple, haces clic en el botón grabar todo y naturalmente graba todo lo que has diseñado y te va a salir un mensajito para indicar el nombre de la vista y le indicas ahí, mira, el nombre de la vista, v-consulta 1, clic en el botón aceptar y hay un detalle. Si tiene por decir el order by, tiene la vista que hace, te va a salir una advertencia, te va a decir un detalle. El order by se usa solo para determinadas filas, devuelve la consulta top en la definición de la vista, ¿no? Por si acaso te hago la observación, te manda como una advertencia. Tú le das a aceptar y le das a cerrar. ¿Por qué muestra esto? Porque hay un top. Entonces ahí como que dice, oye, pero yo de por sí ya te estoy mostrando los 100 primeros, ¿para qué me pones order by? Si ya te he dicho que lo voy a ordenar, que vamos a los 100 primeros. Hay un cruce. Entonces uno le da a aceptar que lo guarde igual, ¿no? Como que te autocorrige, ¿no? Porque le dije que lo muestre ordenado. Y listo, de esa manera se ha creado la lista. ¿Cómo lo observo? Te vas aquí a la opción que dice vistas, la carpetita, actualizas, o acá miren el botoncito refresh, puedes refrescar a nivel de base de datos o a nivel de vista, y debe aparecer, se va a ordenar de forma alfabética, en este caso se le puso v-consulta 1 y se va a mostrar en la parte inferior. Y listo. Entonces, si te das cuenta, se crea, pues, es una tabla más, es un objeto más que se crea dentro de SQL. Pero dentro de esa tablita llamada v-consulta 1, ya nos dimos cuenta que hay un select con un inner join en donde se va a mostrar datos tanto de la tabla productos como de la tabla categoría. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien. Profesor, ¿cómo muestro la vista? Mira, Murgarra, ¿cómo muestro la vista? ¿Cómo muestro los registros, pero por código? Yo quiero ahora que esa vista me muestre, pero lo voy a llamar por código, por un query. Fácil, pones select, asterisco from y el nombre de la vista. En este caso se le ha puesto select, asterisco from, v-consulta 1. ¿Te das cuenta que aquí ya no me mato tanto con el inner join porque yo ya sé que consulta 1 tiene un inner join entre categorías y productos? Entonces, para ya no estar haciendo otra vez ese query, simplemente le digo, vista, ven para acá, dame todos los registros. Y naturalmente te ejecuta internamente todo lo que tiene el select y te muestra las columnas y los campos que hemos considerado en el diseño de dicha vista. Selecciono F5 y listo, se ven los resultados. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, ¿puedo crear la vista por diseño? Sí, como lo acabamos de ver. ¿Y que lo puedo ejecutar por código luego la vista? Sí, con un select asterisco from y el nombre de la vista. Profesor, ¿puedo crear yo la vista aquí por código también? Sin diseño, o sea, codificando. Sí, claro que puedes hacerlo también. No sé, depende de ustedes cómo quieran hacer su vista. O lo hacen por código o lo hacen por diseño. Yo incluso algunas veces he usado la vista de diseño para hacer rápida la selección de los registros. Luego copio el código, lo voy a mi editor y ahí ya le voy agregando otros comandos, ¿no? Si quiero hacerlo de forma más personalizada. Muy bien, ahora ¿qué hacemos? Pues esta es la forma como crear una vista por código, por script, pero en este caso tiene una sintaxis. Digo create view, o sea, así lo programaríamos, es que lo quiero hacer la vista por código. Nombre de la vista, as, y aquí viene la sentencia SQL, o sea, acá viene el juego. Hay una cláusula interesante que se llama el which check option. ¿Qué es esto? Bueno, el which check option es cuando queremos crear una vista mediante una condición. Incluso existe lo que se llama la encriptación o la cláusula which encryption, que permite básicamente ocultar la implementación de la vista, la cual puede ser vista con el procedimiento almacenado store procedure. O sea, yo puedo ver una vista, la puedo crear, pero la puedo crear incluso encriptada. Es decir, existe, pero que no se vea
en la carpeta vistas. ¿Se dan cuenta? O sea, también podemos hacer eso. Para ello, si quiero mostrarla, debo usar el procedimiento almacenado SP helptext o desde la tabla del sistema llamado syscomments, que es básicamente para ver aquellas vistas que están ocultas. En algunos casos a veces te pasan un backup y uno dice, pero en vistas no hay esa vista. Sí existe, solo que está encriptada, está oculta, no la pueden ver. Si quieres mostrar vistas encriptadas, habríamos que recurrir a ese procedimiento almacenado. El with check option garantiza que los cambios hechos con la vista puedan ser observados una vez que la operación se finaliza. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos entonces otro detalle, que las vistas con script también pueden ser modificadas. ¿Cómo modifico una vista? Con alter view. ¿Cómo modifico una tabla? Alter table. ¿Cómo modifico una base de datos? Alter database. ¿Cómo modifico un procedimiento almacenado? Alter procedure. ¿Cómo pongo una llave primaria? Con alter table. ¿Cómo modifico la vista? Con alter view. Nombre de la vista, encryption, y aquí pongo as y la consulta. ¿No? En este caso, si es que es de tipo with check option, lo tengo que poner igualito. Y para eliminar la vista, pues con un drup. Así como decías drup database, drup table, también puedo decir drup view. Con un drup view puedo eliminar una vista ya creada. Profe, si no quiero encriptarlo, no le pongo el with encryptation, No, ¿no? simplemente le quitas. Simplemente dices create view, nombre de la vista, as y el select. Todo tu select. Y terminas en un go. Y Más el check. nada. No, ya no, pues. El check widget es cuando quieres crear que la vista quede encriptada. Si no quieres trabajar con encriptación, simplemente omites eso. Pues, no es necesario, no lo necesito. Entonces, simplemente quiero visualizarla y quiero tenerla rápida, entonces lo creas de esa manera. Acá tenemos un ejemplo, dice crear una vista con el nombre B-consulta 2. Esto es con la base de datos Norwin. Y me dan aquí la estructura. Acá sí me dan, mira, la estructura de qué cosa es lo que ellos quieren visualizar de ambas tablas. Tenemos la tabla suppliers y la tabla productos. En este caso, quieren ver el nombre del producto, quieren ver su código, su nombre, su precio, su stock. Y para esto, esta tabla se le va a dar a esta tabla productos se le va a dar un alias, que es en este caso la tabla A. Y la tabla B va a hacer referencia a la tabla suppliers, que es básicamente datos del contacto, del proveedor, por así decirlo, ¿no? Que quieren ver pues el nombre de la compañía, el nombre del contacto, qué cargo tiene, ¿no? Su dirección, su ciudad. Entonces, esto es otra forma de crear una lista. Ya no haciendo referencia a la tabla, sino al alias. Vamos a ver. Entonces, bajo esa estructura, digo, nueva consulta, mira. Y aquí en nueva consulta, ¿cómo creo la vista por código? Porque de repente el DBA es alguien como de repente Ramírez o como Murrugarra que quiere hacerlo por código. Entonces dices, create view, nombre de la vista, ojo acá, as y termina en go. Entre el as y el go, ¿qué cosa coloco? El query, la consulta que quiero mostrar. Digo select, ¿te acuerdas que hace rato decía products, no? Y ahora vamos a usar un alias. Sí, mira, aquí en el prompt, products, ya no se llama products, se llama la tabla A. Inner join enlazado a suppliers, donde suppliers ya no es suppliers, sino es la tabla B. Y en función a esas dos tablas, aquí hacen referencia al alias. Dicen A.productID, A.productName, A.unitPrice. ¿Se entiende? O sea, están accediendo a las columnas de la tabla productos a través del sobrenombre, del alias con el cual se ha renombrado en el inner join al momento de crear la consulta. Es otra forma de ejecutarlo, pero ya no indicando el nombre de la tabla, sino indicando su seudónimo, su alias, por así decirlo. Otra pregunta. Sí. Cuando yo creo una tabla, ahí mismo en la misma creación de la tabla, ¿le puedo dar un alias? No. La tabla se crea con el nombre de forma física. Por decir, a ti te deben decir Pepe. Si no vamos a poner, no, José Pepe. Entonces, en vez de decirte José, te llaman Pepe. Igualito acá. En vez de decirle productos, al momento de seleccionar la información, se le da un sobrenombre y para no estar escribiendo products.productName, ¿no? Ponen simplemente A. A. ¿Y por qué? Porque ya en la sintaxis se está especificando que hay una instancia, hay un sobrenombre a la tabla.
¿correcto? Pero hay que indicar también el inner join. Y en el on, mira si te das cuenta acá, un detalle todos, por favor, en el on ya no se pone suppliers.supplierID igual a products.supplierID, ya no, simplemente se hace referencia al seudónimo, al alias. En este caso sería la tabla B, que sea igual a la tabla a través de su campo en común, es decir, el campo que hace el match, que hace la relación con eso. Esto obviamente a nivel de imagen va a salir así como está aquí en la parte inferior. Aquí yo lo he ordenado, pues, ¿no? Y aquí está pues en desorden, ¿no? Todo esto de aquí lo pones dentro del Create View y listo, se creó la tabla consulta 02, porque al final va a ser una tablita la que se va a crear en el servidor. Y naturalmente, en esa tablita, en esa V-consulta 2, pues se está mostrando información de dos tablas, ¿no? De suppliers y de productos. ¿Cómo ejecuto o cómo muestro esta consulta? De la siguiente manera. Digo select asterisco from y coloco el nombre de la vista. V-consulta 02. ¿Se dan cuenta? Y al hacer un select y ejecutar todo esto, mira lo que va a devolver toda esta información. Entonces, ya no tengo necesidad de estar volviendo a crear mi select inner join porque está dentro de una vista. Y simplemente me es mucho más sencillo traer a la vista. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Murugarra. ¿Sí? Entonces, Murugarra dirá, profesor, sobre esa vista, ¿yo puedo meter un where, un filtro? Sí, sí puede, sí es posible. Es decir, dentro del select asterisco from y nombre de la tabla consulta 2, que es el nombre del query que yo estoy creando, puedo aplicar un where, puedes aplicar un where, puedes aplicar un filtro si se puede. Va a depender de la consulta que yo quiera mostrar. Entonces, conclusión. La vista puede tener un view, puede tener una vista, puede tener, perdón, un where, una condición, un filtro, sí puede tener. Eso va a depender. Vamos a ver que me dice, muy bien, Castañeda, de la vista consulta 02, quiero ver solamente aquellos productos de la compañía Líquidos Exótico o Exotic Liquids. Entonces, ¿qué hago? Esto lo pongo acá en el where, digo where, compañía, ¿no? Igual y el parámetro. Y estaría filtrando solamente Profe, aquellos productos de esa compañía. Te escucho. ¿a la vista también se le puede poner un alias? Un alias, no. La vista se crea, lo que hay detrás de la vista es el query, que puedes usar alias para la instancia de las tablas, sí, pero no, o sea... ya, ok, ya sé por dónde va tu pregunta. Por ejemplo, si la puedo condicionar, sí, ahí sí yo sí puedo instanciarla. Tendría que decir select asterisco from V-consulta 02 espacio por claro. decir teste 2, tabla 2. Sí, Ajá. ahí sí, en el Ah, prompt, ya. sí, en el prompt, sí. Profesor, ¿puedo hacer un inner join de esta vista con otra tabla? También puedo, siempre y cuando el campo, o sea, el ID que yo tenga en esa vista existe en otra tabla. O sea, sí puedo referenciarla también se puede. Vista con tabla, a usar un inner join también es posible. A ver, ¿quién se está conectando? Vázquez, pero ya nos vamos ya, ¿para qué se conecta? Ok, listo. Entonces, ese es el tema con el caso de las vistas, que sí, pues, ¿no? Al final se crea una tabla interna. Aquí tenemos un segundo ejemplo, dice crear una vista con el nombre V-consulta 3 y la condición es que región sea igual a nulo. O sea, aquí si te das cuenta ya hay una condición, hay un filtro. Naturalmente vamos a hacer un alias, como nos damos cuenta. Son 3 tablas las que se va a seleccionar registros. La tabla empleados, que en este caso su alias va a ser la tabla A. La tabla clientes, el customer, que hace referencia a la tabla C. Y la tabla orden de pedido, orders, que hace referencia a la tabla B. Es decir, ¿qué ha hecho? Se ha hecho una instancia. Son 3 tablas, repito, orders, customer, employers. Y cada tabla pues tiene sus columnas que quieren mostrar dónde se le va a dar un alias previamente a cada tabla, ¿no? Básicamente para que sepan esto. Y claro, el orden a mostrar es en ese orden que ustedes ven ahí en pantalla. Entonces, ahí están las 3 tablas. Como ustedes la paso mediano. ¿Perdón?
Alguien por ahí activó su micro. Ok. Entonces, en función a esas tres tablas, pues se quieren mostrar ese tipo de información y ya me han dicho cuáles son esas columnas. Ok. ¿Cómo creamos la vista? Pues de esa manera, mira, create view, select, se le ha dado una instancia. En este caso, si tú puedes observar ahí, el from employees se llama la tabla A, orders es la tabla B y customer hace referencia a la tabla C. Naturalmente, entre todos ellos hay un enlace, hay un on, que es a través de la llave primaria y foránea. Se ha seleccionado las columnas que corresponden según la consulta que están pidiendo. Ah, pero acá hay un detalle. Dentro del select ya encuentro un where y dicen dónde, en este caso, de la tabla empleados que hace instancia en la tabla A, punto, el campo región debe ser diferente a nulo. O sea, en otras palabras, me quieren mostrar información de los clientes, de los empleados y de los pedidos donde el empleado, pues su región no sea nulo, sea diferente a nulo, o sea, tengan una región registrada, ¿no? Y han puesto el go, han ejecutado y la vista se ha creado. ¿Cómo muestran los registros de esa vista? Select asterisco from, colocan la vista, go, y esta es la información que deben mostrar. Señores, este ejemplo ustedes lo pueden probar, pruébenlo como para que practiquen en el SQL tomando el ejemplo tal cual está. Y esto es lo que deben digamos, de visualizar a nivel de información. ¿Correcto? Entonces, conclusión, ¿pueden haber filtros dentro de una vista? Sí, puedes también crear filtros. Procedimientos almacenados y vistas. Para enviar información de las vistas se utiliza un procedimiento almacenado. Los lenguajes de programación utilizan procedimientos almacenados y en dicho procedimiento se ejecutan básicamente las vistas. Digo, en este caso, create procedure, nombre del procedimiento. ¿Puedo enviarle parámetros al procedimiento almacenado? Sí, as, y luego digo select asterisco from y la vista. O sea, aquí lo que van a hacer es crear un procedimiento almacenado donde va a mostrar información, va a mostrar un select, pero no de la tabla, sino está llamado una vista. Y probablemente esta vista internamente tenga la selección de varias columnas, de varios campos de un conjunto de tablas. Si te das cuenta, están amarrando, digamos, reutilizando la vista, pero en este caso será pues con un procedimiento almacenado, ¿correcto? Que también es posible, pero que sí. Dice, crear una vista con el nombre V consulta 4 y la condición es que los campos, en este caso, employee ID, ¿no? Y el primer carácter del nombre del campo, perdón, first name. O sea, hay dos columnas. Tiene que ver con el employee ID y tiene que ver con el primer nombre. O sea, hay una condición con ambos campos. ¿Correcto? Vamos a ver. ¿Cuántas tablas hay? Las mismas, son 3 tablas. Employees, Customer, Orders, y cada una de ellas naturalmente tiene una instancia donde Employees hace referencia a la tabla A y Customer hace referencia a la tabla C y Order hace referencia a la tabla D. En este caso pues hay un conjunto de columnas, cada una con su tabla y cada tabla pues está instanciada como corresponde. ¿Correcto? Muy bien, se genera el objeto vista, en este caso consulta 4, digo create view o create view, nombre de la vista, as, y ahí tengo pues el select, ¿no? En este caso de las tres tablas, ¿sí? Con sus respectivos campos. Go F5. Y aquí, si se dan cuenta, dice se genera el objeto V consulta 4, la cual va a tener 2 parámetros, mira. ¿Correcto? El parámetro que hace referencia al código del empleado y el parámetro que va a hacer referencia al carácter. Entonces, en este caso, lo que se va a hacer es, se va a crear un procedimiento almacenado. Vamos a decir acá, create procedure, mira, SP, de store procedure, guión bajo, se le ha puesto un nombre, lista de la lista 4, y hay 2 parámetros que se va a enviar a este procedimiento almacenado. Entonces Murrugarra dirá, profesor, ¿eso es un procedimiento almacenado con parámetros? Sí, porque recibe el parámetro 1, que es de tipo entero, en este caso va a recibir un primer valor, y el segundo parámetro es una cadena de texto, que hace referencia a un dígito, o sea, una letra. Luego viene el as, y dentro del as coloco el query, en este caso la consulta. Pero aquí ya estoy mostrando información de la vista, ya no de las tablas originales, sino de la vista que acabo de crear.
digo select asterisco from, nombre de la vista, where, y esta vista se supone que tiene esta columna, employee ID, y esta columna va a ser igual al parámetro que va a recibir and, donde utilizan la función substring, porque ellos quieren filtrar a aquellos empleados de acuerdo al código, y además que su nombre, el primer dígito de su nombre, empiece con un carácter que va a ser enviado como parámetro. Entonces aquí dicen substring, colocan la columna, empieza de la primera posición y es un carácter el que quieren filtrar. Entonces eso debe ser igual al parámetro que se está enviando. Conclusión, ¿qué puedo analizar acá? Que tengo una vista donde hay una condición, donde están aplicando una función de texto para hacer una comparación, un filtro, donde quieren filtrar el primer carácter, es un dígito, el primer dígito del primer carácter de esta columna que sea igual al parámetro que va a ser ingresado. Y luego cierran con un código. Ejecutan F5 y se crea el procedimiento almacenado. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Estamos claros? Entonces, conclusión, ¿la vista ayuda? Pues claro que sí, porque naturalmente esta contiene información que pueden aplicarse condiciones o filtros, como lo vemos acá, sí. Que pueden meterse en una vista, puede no meterse, sino digamos referenciarse en un procedimiento almacenado, sí. Entonces, va a depender básicamente de qué tipo de información quieras tú mostrar. Entonces, yo te sugiero que utilices vistas de datos porque se pueden reutilizar. Y lo bonito de la vista es que puedes incluso aplicar filtros. Al final, si te das cuenta, sintetizamos código, porque si una vista de por sí trae registros de 5 tablas, cuando yo digo select asterisco from y la vista, pues sintetizo el trabajo, porque ya tengo información de esas 5 tablas. Y sobre esa vista que estoy seleccionando, puedo incluso aplicar más filtros o más condiciones, según la naturaleza del ejemplo. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a eso hace referencia esa parte. ¿Cómo ejecuto, profesor, el procedimiento almacenado que de repente yo acabo de crear? Vamos a suponer que he creado mi procedimiento almacenado y ¿cómo lo ejecuto? Pues colocas la cláusula execute, colocas el nombre del procedimiento almacenado, coloco el primer parámetro es 1 y en este caso es n, es decir, quiero ver todos aquellos empleados cuyo código sea 1 y además que sus letras o su nombre, primero nombre empiece con i. En este caso al ejecutar pues va a devolver el empleado de nombre Nancy cuyo código es 1, o sea cumple las dos condiciones porque había un AND en la lista. Y claro, obviamente lo está llamando el procedimiento almacenado, lo está ejecutando y te está mostrando los resultados conforme están ahí, ¿no? Dependiendo de la información que tiene pues esa lista de datos. El with encryption indica, dice a SQL que codifiques las sentencias que definen la lista. Por ejemplo, dice create view, se ha creado la consulta, la vista, se va a crear la vista denominada consulta 05, pero con encriptación. As, donde quieren mostrar todos los empleados, ¿no? Ejecutan F5 y ya está, se crea la lista. ¿Cómo muestran los resultados? Pues así, execute, nombre del procedimiento, es una función del sistema, sp help text, y luego lo que haces indicas el nombre de la consulta, perdón, de la vista para ejecutar la consulta. Es otra forma de mostrar la información de esa manera. Acá me hacen una observación y me dicen, which check option hace que solo las filas que se muestran en la lista puedan ser añadidas, es decir, que solamente podamos, aquellas filas que se están mostrando en esta vista de datos puedan añadirse, por ejemplo, lo que es un insert o puedan ser modificadas con un update. La restricción que sigue a esta sentencia es el nombre que se le da a la restricción de tipo check option, ¿no? Si alguien quiere trabajarlo de esta manera, pues también lo puede hacer. Eso ya es relativo, ¿no? Finalmente. Pues no entendí esa parte. Ok, ahí están hablando de lo que es la encriptación de la vista, ¿sí? A ver, regresar un poquito. Ya. Aquí, por ejemplo, están creando una vista llamada consultación, ¿sí? Esta vista que contiene, pues contiene solamente registros de una tabla, que es la tabla de empleados. Pero esta vista se está creando con una encriptación, o sea, ya de por sí acá hay una restricción. Dice, crea la vista, pero por favor, crea la encriptada. Ok. Si tú quieres mostrar
los resultados de esta vista que hace referencia a los empleados, ¿cómo lo ejecutas? Lo vas a ejecutar de esta manera, como está aquí. Execute, nombre de esta función que es del sistema, SP Help Text, y luego muestras, hacer referencia a la vista, que en este caso se llama V, consulta 05. Seleccionas F5 y te va a indicar el valor. Dice, el texto para el objeto V5 es que está cifrado. En este caso, los resultados que va a mostrar esta consulta es porque están ocultos, están cifrados, ¿correcto? Es una medida de proteger los resultados de la vista. Por eso lo han puesto con Which Encryption. Lo que no entendí es el check option. Ya, ahora acá me hace una observación. Me dice, el With Check Option hace que solo las filas que se muestran en la vista puedan ser añadidas, que puedan ser modificadas, según la restricción que sigue, dice la sección en el nombre de la restricción Check Option. ¿Te acuerdas que al inicio yo decía que en una vista tú puedes hacer un update? Sí. Que tú puedes hacer un insert. Ya, para que tú puedas trabajarlo de esa manera, tienes que hacerlo con With Encryption, o sea, de esta manera, o sea, con encriptación. Solo cuando tiene la encriptación, yo puedo añadir o actualizar los registros de esa vista de datos. O sea, que lo voy a hacer directamente sobre la vista, pero que esta a su vez hace referencia a la tabla. Para que esto se cumpla, tiene que la vista crearse con este comando, con With Encryption, es decir, encriptada. ¿Correcto? Si tú quieres ver la descripción de la vista como tal, lo ejecutas de esta manera, como está aquí. Profe, ¿esas vistas también se utilizan para los reportes? Claro, es que se supone que un reporte y una consulta son producto de un select y producto de un inner join. Eso se supone que lo tienen claro. Cuando tu profesor te dice en programación, quiero que me muestres un reporte de todos los medicamentos por laboratorio. Si a mí me dicen todos los medicamentos por laboratorio, significa que es una relación de medicamentos donde tendré yo que preguntar qué tipo de información quieren ver del medicamento. Entonces, mira, quiero ver el código, el nombre, la descripción, la dosis, la presentación, que si es ampolla, que si es, no sé, vacuna, etcétera, ¿no? Tipo de presentación del medicamento. Quiero ver su precio y además quiero ver el nombre del laboratorio. Es un reporte donde hay una serie de columnas y donde naturalmente hay dos tablas que se tienen que utilizar. Eso yo lo creo mi query y lo puedo meter en una vista y simplemente en la vista la llamo hacia el lenguaje de programación. Simplifico el estar ejecutando desde el Java el inner join. Simplemente llamo a la tablita, la vista 01 por decir, y el SQL internamente va a ejecutar todo el select con sus campos, con su inner join que tú hayas creado en el servidor. De esa manera simplificas el trabajo y no estás sobrecargando tanto el lenguaje de programación al momento de ejecutar, en este caso, el query, ¿no? Y ese query naturalmente te va a devolver esa vista te va a devolver una serie de filas que luego eso tendrás que mostrarlo a través de tu reporte, al cual vas a enlazar en tu lenguaje de programación, ¿no? Sea por código o sea por diseño. Eso también va a depender de la naturaleza del reporteador que estés usando. Por ejemplo, en Visual Studio existe lo que se llama el Crystal Report. Y Crystal Report es una forma de crear reportes para C# o para Visual Basic. Entonces tiene su diseño, todo se hace por diseño, pero el diseño de la vista se crea, perdón, el diseño del reporte se crea producto de un inner join o de una tabla o de una vista. Ahí yo tengo que configurar para hacer el diseño del reporte y todo, ¿no? Incluso si tengo un JTable y quiero mostrar algunos registros, pues ese JTable se supone que tiene que traer información de algún lado. Y ahí tú puedes utilizar una vista en el servidor y simplemente desde Java haces un select * from y nombre de la vista. El servidor ya se encarga de ver qué campos o qué datos tiene esa vista y los va a mostrar y te los va a devolver, ¿no? Así es. ¿Ok? Bien, en esta presentación que les he puesto en la diapositiva hay un ejemplo. No es un ejercicio como tal, pero es un ejemplo para que practiquen. Es una base de datos sencillita, tiene que ver con un sistema demo. Hay un par de tablas que hay que crear. Hay un insert into que ejecutar, que es básicamente crear la tabla empleados con las columnas código empleado, ¿sí? El apellido del empleado, paterno, materno,
sus nombres y la edad. Ojo que la edad no es un campo que debemos de crear, es un campo calculado. Solo para efectos, de ejemplo, lo he creado ahí, he puesto edad. No significa que la edad se tenga que almacenar en una base de datos. Ojo, hago la aclaración. Solamente para niveles para efectos de aprendizaje, nada más que he creado la columna de edad como entero. Algo que se dan cuenta aquí es que aquí, al crear la tabla, yo ya estoy creando un constraint. Estoy diciéndole que voy a crear la llave primaria para este campo, código de empleado. Esta es otra forma de crear la tabla y asignarle la llave primaria. Lo otro es que ustedes lo asignen por cuenta propia a través del alter table y el nombre de la tabla, con el campo y todo, ¿no? Hacen esa inserción, ejecutan, y ahora lo que vamos a hacer, mira, dice insert en una vista. En este caso digo create view, nombre de la vista, as y nombre de la tabla. Y en este caso, si yo quiero insertar datos directamente sobre la tabla empleados, lo puedo hacer de esta manera. Digo insert, ya no hago referencia a la tabla empleados, sino en este caso hago referencia a la tabla a la cual va a hacer referencia que se supone es empleado, pero aquí ya no digo la tabla, sino digo la vista. Digo insert, ¿cómo se llama la vista? Consulta 01, values, y le están agregando los valores, ¿no? El empleado 5, su apellido, su nombre, su edad. F5, F5. De esa manera, yo lo que voy a hacer es insertar registros en la tabla empleados, pero utilizo como puente, digamos, como referencia a la vista de datos, que se supone tiene solamente datos de una tabla. Me dejo entender. Cuidadito con querer hacer un inserinto sobre una vista que tiene inner join, porque para hacer eso tendría que yo mandarle todas las columnas de ambas tablas. Y eso sí es un poco complejo, complicado, ¿ya? Ahí solamente es a nivel de una tablita. Cuando se ejecute la vista, cuando diga select asterisk from view, en este caso, nombre de la vista, vas a visualizar que el empleado, en este caso 6, que se agregó, va a estar ahí, ¿no? Castillo. ¿Qué registros se agregaron? A ver, un ratito. Vamos a ver qué datos fueron. Fue el empleado de código 5 y de código 6. O sea, el empleado 5 y el empleado 6. Entonces aquí te vas a dar cuenta que efectivamente se ha registrado el empleado Torres y el empleado Castillo, ¿no? Como repito, la edad es un campo que no se debe almacenar de forma física en la base de datos, solamente es hecho para efectos de ejemplo, ¿ya? Entonces, de esa manera también tú puedes hacer inserción directa sobre la lista. ¿Cómo actualizas? Pues haces un update, en este caso digo lo siguiente, digo update, nombre de la tabla, en este caso es la vista donde quiero que se haga la actualización, set, donde el apellido del empleado, el apellido paterno, va a ser Mantilla, where, y acá hay una condición naturalmente, donde el código del empleado sea igual a O sea, en vez de hacer el update, pero sobre la tabla de empleados, se está haciendo, mira, sobre la lista, pero claro, tengo que mandarle un filtro, una condición, porque si no, pues a todos los empleados les pongo el apellido Mantilla, 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 y no es la idea. Ahora, cuando tú hagas un select y ejecutes la tabla empleado, o hagas directamente sobre la vista, con cualquiera de los dos, se supone que el empleado 1 ya no tiene el apellido paterno anterior, sino ahora se llama Mantilla, en función al valor que se le ha dado, ¿correcto? Entonces, esa es otra forma de hacer lo mismo. Finalmente, podemos crear una vista de nombre consulta 2. En este caso, digo select asterisco from. Por ejemplo, aquí está mostrando datos del empleado. Where, donde el código de empleado sea el empleado 1 o el empleado 3. Aquí no estamos usando, por ejemplo, el OR. Se está usando el int. Acuérdate que el int es un operador lógico que sirve como el OR. Entonces, si no quieres, como el OR, perdón, el OR. Si yo no quiero poner where código de empleado igual a M01 or código de empleado igual a M03. En vez de usar el or, utilizan el int. Digo which, ¿no? Con, en este caso, check option. En este caso aquí están usando la cláusula check option. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren hacer aquí es una actualización. ¿Sí? ¿Estamos todos aquí en mi lugar? El with check option, que me preguntaste, aquí se ve. Sí, profe. Se actualiza, dice, la edad. O sea, la edad aquí va a ser que se va a actualizar 80. Entonces, conclusión, profesor, si yo quiero hacer un update sobre una vista, ¿qué tengo que usar? With check option, si quieres hacer actualización. Ojo.
Entonces aquí yo digo, update, la tabla, ¿cómo se llama? Vista 2, la anterior se llamaba vista 1. Y aquí le digo set edad igual a 80. Si yo analizo así, solo esta línea, sin mirar la vista, alguien dirá, pero acá hay un error, porque acá quieren ponerle, la edad del empleado va a ser 80, pero aquí no hay where, acá no hay condición. Si yo ejecuto esto en SQL, se supone que va a afectar a todos los registros de la tabla. En realidad, si alguien lo lee así tal cual, esa sería la lógica, que le va a poner, perdón, el valor de 80 años a todos aquellos empleados que se están mostrando registros de la tabla vista 2. Pero lo que no saben es que la consulta 2, la vista consulta 2, tiene ya un where, tiene una condición, donde solamente va a mostrar de todos los empleados, solamente va a mostrar aquellos que son empleado 1 y 3, nada más. Sobre esos dos registros que se van a mostrar en la consulta 2, en la vista consulta 2, sobre ellos dos es que se va a hacer la actualización. ¿Se entienden? ¿Por qué? Porque es una consulta condicionada. Es una consulta condicionada, solamente va a mostrar dos registros. Sobre esos dos registros va a ser el update. Te escucho, Murrugar. En el caso de esa consulta, el IN, o sea, funciona como un OR, o sea, se va a actualizar la edad 80 a los registros que tengan como código de empleado 01 o 03. En este caso, a los dos. Pero no es, el IN no funciona como un OR, el OR no es a uno de los dos. Claro, pero en este caso, al ejecutar la consulta, se supone que en mi tabla empleado hay dos registros, los dos se van a cumplir, ¿correcto? Ahora, si bien es cierto, el IN funciona como un OR, pero en este caso, si en la tabla solamente hay un registro, en este caso cumple el 1, mostrará solamente el 1, un solo dato. Si hay el registro 3, mostrará el registro 3. En realidad, se supone que ambos existen en la tabla. Es como cuando yo decía a los clientes que viven en Breña, Miraflores, Lince, ¿te acuerdas? Ustedes y claro, yo tenía información de todos esos clientes con ese código postal y naturalmente se mostraba. En este caso, si no quieres usar el link, pues usas el OR. Pero claro, aquí la ventaja de la vista es que este query muestra datos de la tabla de empleados. Sí, pero es una consulta que no me va a traer todos los registros, solamente aquellos que cumplan esa condición. Y claro, como quiero hacer un update directo sobre la vista, tienes que poner esta cláusula, with check opt. ¿Para qué? Para que la actualización se ejecute. Y aquí simplemente en el update ya no le pongo condición, porque ya existe el where en la vista. Entonces simplemente lo que va a hacer es decir, ok, actualiza con 80 a todos, pero cuando él va acá dice, pero acá solamente me están pidiendo mostrar registros del empleado de código 01 y código 03. Si esos existen, entonces se va a actualizar. Se va a actualizar la edad y ahora, en este caso, ¿por qué se cumple? Porque está el with check opt. Si no estuviera, es probable que el update no funcione. O sea, no le hagan ni cosquillas a los registros. Ahora, vamos a ver a nivel de consulta cómo es que finalmente se mostraría. Entonces, cuando haces ahora un select asterisco from empleado, se supone que el empleado Mantilla, su edad es 80, y el empleado Santos también es 80, ¿correcto? Entonces, ¿hasta ahí estamos claros? Ya. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos dado por concluido la videoconferencia. Revisen, por favor, este material. Para esta semana solamente estoy pidiendo como tarea 4 o 5 consultas. Pregunta, ¿con qué base de datos? Con la base de datos pedidos CARSA, creo que se llama. Con el ejercicio de la ETL que les dejé sobre esa tabla, creo que es la tabla clientes, la que te pide que hagas algunas consultas. Ya son básicamente consultas con filtros. No es muy complicado, está sencillo. Y tienen plazo para que lo envíen hasta el sábado, me parece. Revisen, por favor. Sí, te escucho. ¿El ETL hay que subirlo a YouTube? Si está en la indicación como está en la tarea, sí. Subes el link. Profe, disculpe una pregunta. Hola, Micael, te escucho.
Buenas tardes, profesor. Mire, tengo algo con mi ETL. Lo que pasa es que yo al momento de depurar todo en el Visual Data Tools, se depura todas las filas, me sale que ya se convirtió todo ya, pero al momento de yo poner un select a mi SQL, no se migra nada, me aparece en blanco. Puede ser por dos cosas. Si tu ETL que quieres tú ejecutar tiene llave foránea, es probable que tengas problema en el lookup, en la búsqueda. Por ejemplo, si tú estás migrando clientes y el cliente necesita de la llave foránea, tienes que verificar si en el control de lookup o búsqueda, porque se supone que aquí el cliente, si estás insertando clientes y tiene como llave foránea el código del distrito, es probable que no encuentre el código del distrito o es que esté mal configurado probablemente al momento que haces un convert. Acuérdate que en ETL también hacemos data conversion o conversión de datos. Verifica si hay problemas en la longitud. Los errores comunes que se cometen en un proceso de ETL es a veces o mal convertido el tipo de dato o no es el adecuado, o dos, en el momento de hacer el lookup es probable que no esté encontrando el registro, y si no encuentra el registro pues simplemente no lo inserta. Simula la inserción pero de repente no lo inserta. Hagamos una cosa, trata de, en todo caso, de tomar un videíto, de repente con tu celular, y mándamelo al WhatsApp para revisar a ver en dónde es tu problema, porque hay un problema naturalmente, pero es seguramente porque no encuentra la llave foránea. Cuando tú le dices omitir error, no te sale el error. Dice 20 filas migradas, ¿no? Input, output, pero me voy al SQL y no hay nada, es porque no le he puesto omitir error. Si tú no le pones omitir error, te va a salir el error de truncamiento, para que veas en dónde se está truncando el dato, en dónde es cuando está pasando. Tendrías que hacer en este caso eso. Ya listo, entonces hago eso lo conmigo. Sí. Ya, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien? Bien, jóvenes, entonces hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Tienen su material, revísenlo por favor, practiquen, ahí hay unos ejemplos. También están las vistas con Norwin para que puedan ustedes ejecutar, ¿correcto? Bien, ok, jóvenes, eso es todo, nos vemos. Traten de enviar sus tareas. Gracias.